Zacatecas es el único estado que se encuentra en semáforo naranja por COVID-19. Todo el país está en rojo. ¿Cómo se vive? ¿Qué pasa ahí? Le queremos agradecer a Alejandro Tello, quien es gobernador del gobernador del estado de Zacatecas. Gobernador, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda su audiencia. A ver, fíjate, ahorita platicábamos con un muy destacado doctor mexicano que trabaja en Alemania, de que en Alemania lo que ha acabado sucediendo es que los estados han decidido qué es lo que se tiene que hacer. Y Zacatecas es un estado que ha decidido qué hacer más allá del color naranja. ¿Qué es lo que han hecho, gobernador? ¿Qué es lo que está pasando en tu estado? ¿Cuáles son los números básicos para tomar la decisión que se toma? Bueno, el estar en semáforo naranja es un cúmulo de condiciones que se han presentado. Zacatecas es un estado muy grande, muy extenso, muy disperso en su población, poca población. Desde el primer día tomamos una serie de medidas, Javier, con filtros sanitarios, con brigadas para que todos aquellos negocios que no eran esenciales, indispensables, no estuvieran abiertos, se cerraban calles, se puso el no circula, una gran colaboración de los alcaldes, pero sobre todo la sociedad. Ahora, me preocupa porque desde el lunes en esta nueva normalidad, como se ha denominado, pues las calles están llenas, hay el temor bien fundado de que pudiera haber muchos contagios y pues no podemos cantar victoria. Gobernador, a ver, en este proceso de interpretación de las cosas, ¿qué supones que pudo haber hecho que las y los zacatecanos salieran a las calles? ¿Qué fue lo que pudo haberlo detonado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por dónde ves las cosas como gobernador? A ver, desde que nombras normalidad, ya la gente interpreta algo. Una nueva normalidad, dijeron el 1 de junio a la calle, como si ya la pandemia hubiera terminado, y no es el caso en Zacatecas. Nosotros vamos 2 semanas atrás de la gran mayoría de los estados en el que se presentó el primer contagio. Esto es mi curva en el modelo epidemiológico, me presenta que del 15 al 25 de junio estaré teniendo el mayor número de contagios. Hemos una y otra vez hablado con la sociedad, haciendo el llamado para quedarnos en casa, pero bueno, también la necesidad, entiendo, la necesidad económica lleva a la gente a la calle. ¿Qué pasa con el centro? ¿Qué pasa con el Pacto Federal? ¿Qué pasa con el gobierno federal? ¿Ahí qué ha sucedido? Porque sé que han estado rudas, tirantes por momentos la relación. Sí, ayer tuvimos una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Efectivamente hay muchas discrepancias. El tema principal es el semáforo y por otro lado los recursos. En el caso de Zacatecas, yo siempre he dicho que me adaptaría al semáforo nacional, que la semaforización local prácticamente iría acorde con lo nacional, pero sí tengo que reconocer que todos los esfuerzos prácticamente se han hecho con recursos locales. Estamos en una necesidad imperante de que se nos apoye de la federación. Reconozco que ha habido algo del INSABI muy importante en personal médico, pero necesitamos recursos para muchas otras cosas y sobre todo en esta reactivación económica. Las mediciones que el gobierno federal ofrece son similares a las que ustedes en el estado, gobernador, llevan efecto. ¿Es solo un patrón para todas? ¿Cómo en este sentido no habrá más, no habrá menos contagiados, sospechosos o fallecidos? Mira, todos los días estamos nosotros cuadrando cifras. Hay días en que la federación presenta en la conferencia nocturna el doctor López-Gatell 2 días de atraso, generalmente es un día. Hoy, por ejemplo, los datos que se dieron traen un día de retraso. Yo cargo todos los días toda la información fehaciente y bueno, en nuestros casos no son tantos. Yo tengo en promedio casos positivos de 8 a 10 diariamente, fallecimientos. Hay muchos días afortunadamente que no tenemos. De pronto, como el día de hoy, tuvimos 3 fallecimientos para llegar a 43, pero sí, las cifras van coincidiendo. ¿Qué anda pasando con esta parte migrante, gobernador, que siempre es tan importante desde Zacatecas? ¿Qué tanto hay un seguimiento de los mexicanos en los Estados Unidos
y qué tanto algunos hubieran regresado un poco también viendo lo que pasa en la Unión Americana y pudieran haber sido sujetos de contagiar a otros zacatecanos, ellas y ellos. Mira, Javier, nosotros teníamos un temor fundado en Semana Santa. Muchos de nuestros paisanos, tú sabes bien que Zacatecas es un estado binacional con una población similar en los Estados Unidos a la que habita en el estado. Teníamos ese gran temor que en éxodo vinieran nuestros paisanos. Se hizo la invitación respetuosa una y otra vez a no venir, que no se malinterpretara, siempre serán bienvenidos, es su casa, es su tierra, pero era muy peligroso venir a ver pues a sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, y traer, Dios no lo quiere, el contagio. Hubo una respuesta muy positiva, fue mucho menor la visita de nuestros connacionales en estas épocas vacacionales. Ahora, lo que me preguntas en cuanto al seguimiento es complejo. Nosotros tenemos muchas federaciones de clubes en los Estados Unidos, pero al final son organizaciones pequeñas en relación al gran universo. Es poco lo que nos enteramos de zacatecanos que puedan estar contagiados, que puedan estar hospitalizados. Siempre hemos brindado, cuando lo sabemos, el respaldo en lo que se pueda. Es muy difícil un traslado ya de una persona enferma, y bueno, pues estamos atentos a lo que podamos hacer. ¿Se confirma en el estado el perfil que hemos tenido en el país de sospechosos contagios y personas fallecidas en lo que corresponde a edad? ¿Hay alguna variable, por ejemplo, sexo? ¿Se confirma también? ¿Ha pasado con niños? ¿Ha pasado con jóvenes? ¿Más o menos hay un perfil o se divide en buena medida el contagio y todas las consecuencias del mismo? Hay un perfil perfectamente definido. Tiene que ver con una enfermedad que se suma, como es la diabetes y la hipertensión. En prácticamente el 95% de nuestros fallecimientos han sido personas que tienen esas morbilidades, que se suma obviamente al COVID, y sí, la gran mayoría, no el 95%, pero sí, arriba de un 70% han sido adultos mayores. Entonces, el perfil prácticamente no tengo absolutamente ningún menor. Afortunadamente, sí he tenido jóvenes de 35 a 40 años que no, solamente un caso, que no presentaba una enfermedad que pusiera en riesgo su salud, pero prácticamente todo lo demás ha seguido ese patrón. Entrando en estos terrenos de las consecuencias de mucho de lo que hemos vivido estos días, ¿estarías, gobernador, por revisar el pacto federal? ¿Estarías por revisar el pacto con el centro, como luego se dice? Porque lo único que hemos escuchado es que los estados dan mucho y reciben poco. ¿Qué alcanzas a apreciar desde tu gestión en lo que llevas y como político, pues, a lo largo de algunos años allá en Zacatecas? Definitivamente se tiene que revisar la ley de coordinación fiscal, pero no en este momento, Javier. Algún momento de mi vida fui secretario de finanzas de este estado, lo conozco perfectamente financieramente, y sí, creo que se tiene que revisar el pacto federal. Quizás Zacatecas no es de los estados que más aportan, pero Zacatecas siempre tiene un déficit. Abre primero del año ya con un déficit de más de 1,200 millones en un tema educativo. Definitivamente creo que no es el momento, pero que sí tenemos que llegar a una nueva realidad en el pacto fiscal en su momento, una vez que pase la pandemia. Te agradezco, gobernador Alejandro Tello, que estuviste con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, gracias.